Pues sí, han venido dos autores veteranos, ha venido una autora muy joven, pero que nos ha deleitado con su coraje, y volvemos a la juventud con un autor que tiene una pintada, su último proyecto. Vamos a hablar con él. Sobre todo agradecer porque viene, supongo, directamente del trabajo y debe estar reventado a estas horas, pero aún así hace el esfuerzo de venir un ratito con nosotros. Bienvenido, buenas noches, Adrián. Hola, Montu, ¿qué tal? Pues Muy nada, buenas. muy contento de que estés por aquí con nosotros, de verdad, mil gracias, porque sé que vas prácticamente con la lengua afuera, te he hecho venir una hora que prácticamente llegas a casa y venga, en vez de decir, venga, después de todas un lunes A además, el descansar, peor ¿no? día de la semana, en vez de como, me voy a ver una peli, una serie, voy a cenar, no, venga, lo hago conectado. Nada, nada. No hay nada mejor que ponerse a charlar ahora, a esta hora, de estos temas contigo. Bueno, está bien, está bien. No Yo te estaba preocupes. pensando, apenas me Yo conoces, encantado, encantado, es un gusto. no, no, al contrario, encantado nosotros. Y lo que pensaba yo, joder, apenas no nos conocemos hoy Ujú. y me va a coger mañana ya el primer día por hacerlo venir a estas horas un día como hoy. Pero bueno, Nada, nada. esperemos que al menos, a pesar de no dejarte descansar después de una jornada de trabajo dura, ah, espero que al menos pases un buen rato que estemos aquí Sí, charlando. Y empecemos por el principio, va. La primera pregunta claro. obligada aquí cuando viene un autor por primera vez a nuestro canal es, ahora hablaremos luego del Adrián autor, pero hablemos antes del Adrián que en algún momento empezó a ser lector. Ujú. ¿Recuerdas tú cuando abriste por primera vez las páginas de un cómic, de un TV, o viste una cosa que se llaman viñetas y te moló mazo? ¿O realmente no lo recuerdas con especial ilusión? ¿O fue algo más progresivo a lo largo de los años? Fue progresivo, yo creo. Lo que pasa es que sí que recuerdo que lo primero que solía leer yo más de crío era sobre todo cómic americano, de superhéroes. Lo que sobre todo cuando eres más joven, ¿no? Eh, Te llama la atención en los kioscos o por la tele incluso, porque claro, claro, todo lo relacionado con Marvel, pues ya sabes lo comercializado que está, cómo te lo enseñan siempre por la tele, correcto. lo que lo explotan y al final eso pues lo ves en otros medios y te llama la atención, ¿no? Entonces sí que recuerdo sobre todo eso, que el cómic americano me tiraba mucho como lector, al principio como lector, efectivamente. Ajá. Y a día de hoy, el Adrián autor, con todo lo que conlleva ser Mm. dibujante y todas las horas que conlleva, y aparte el trabajo y todas las otras Ujú. facetas de la vida que nos llevan que la agenda sea una locura muchas veces, ¿encuentras espacio para ir leyendo de vez en cuando o aquello de en casa río cuchillo de palo es una realidad y ahí lo tienes muy difícil? No, 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 de hecho, joder, creo que es algo esencial, es la lectura por parte de nosotros, los autores, pues no perderla, ¿no? Porque al final es una manera de tú también evolucionar, de ver recursos de otros autores, nuevas referencias, descubrir nuevos autores también, gente que eh, te puede servir en algún momento de tu carrera, ¿no? Pues como eso, como referencia o como nuevos enfoques, nuevas maneras de narrar. Es esencial, yo creo. Y además, ya no solamente gente nueva o gente que descubras así a estas alturas, sino también, yo creo, gente que te gusta y gente que vas siguiendo al cabo de los años, pues sigue su carrera, ¿no? Bien sea por la parte del dibujante, en mi caso, que tiro mucho por eso, o bien sea por la parte de los guionistas que hagan historias que a Claro, ti te gusten y decidas seguir su carrera, ¿no? Ya te gusta algo, te vuelves un obseso de este autor y ya consumes todo lo que vaya sacando. Entonces, claro. creo que es esencial y sí, en este caso lo que pasa es que respondiendo un poco a tu pregunta, Sí, sí. eh, he abandonado sobre todo el cómic americano. Sí, es verdad que consumo mucho, bueno, mucho quizá tampoco, pero lo más que consumo americano es independiente. Todo lo que sacan Ajá. ya al margen de los superhéroes, Te puedes historias ir más más a independientes, IMEX, a tirando Dark a la novela Horse, gráfica, justo, justo, correcto, ese tipo correcto. de editoriales. Ujú. Em, pero sobre todo, pues creo que el mercado en el que yo estoy trabajando me tira un poco más también como lector. Todo lo que es cómic franco-belga, europeo. Por lo que te decía antes un poco, ¿no? Por saber cómo funciona ese mercado, cómo va evolucionando y también pues porque ahí es donde está la gran mayoría de autores que me Claro. suelen gustar, su manera de contar historias. No, luego te preguntaré por eso también, pero bueno, muchos Ujú. habéis venido a escuchar, hemos escuchado al Adrián lector, pero muchos queréis conocer al Adrián, obviamente, autor. O sea que no se esperar más y vamos a hablar con el Adrián Vamos autor. a ver. Vamos con ello, venga, vamos allá. Allá voy.
Vale. autor, todo el mundo decimos que cuando somos chiquitos todos dibujamos, ¿no? Todos hacemos nuestros garabatos, cogemos un rotulador, lo que sea, y empezamos a garabatear. Luego algunos copiamos, calcamos, pero luego hay los dibujantes que nacen para ello y que de pronto empiezan a notar que realmente aquello no es una afición más de la infancia, juventud, no es como jugar a la pelota con los amigos, ni coger la bici, sino que el dibujar, hostia, notan que es algo más. ¿Cuándo noto, Adrián, que el dibujar es algo más? Que, hostia, esto me mola demasiado. Que eso podía servirme para, para ganar dinero, ¿no? Podría ser, sí. Bueno, a ver, a mí, sí es verdad que a mí, bueno, pues dibujar como tal, sí es verdad, es lo que tú dices, ¿no? Siempre dibujamos desde bien pequeños y mientras no lo dejes, puedes seguir haciéndolo toda tu vida, incluso dedicarte a ello si tienes suerte, ¿no? Pero yo cuando me di cuenta realmente que esto me gustaba y más centrándome en el campo del cómic, yo creo que fue cuando entré en la escuela, en la SDIP de aquí de Madrid. En Sí, la es verdad. escuela yo creo que hizo un poco todo el pack de tanto los compañeros que tuve esos 2 años como los profesores, que estaba todo como muy orientado al cómic, eran Ujú. además autores en los que tuve por suerte en esa época y como que me metieron la idea de Sí, que eso era pero maravilloso. claro, hablas de Steve, que está haciendo un gran trabajo de formación desde hace muchos años en Madrid, etcétera, y ahora Ujú. hablaremos de eso. Pero claro, tú decidiste entrar. Alguna motivación tenías, porque independiente de luego cuando Que me viste claro gustaba, que entraste solo por que me gustaba curiosidad, por dibujar. decir, por probar, por Ujú. curiosidad o... Sí, es un poco que todo esto pasó un poco de rebote porque, bueno, pues al cabo de, como muchísima gente, ¿no? Supongo que tenemos lo del dibujo como una afición. Tenía yo mi trabajo normal y corriente en un supermercado y trabajando de otra cosa que no tenía nada que ver con esto. Em, pues bueno, pues para perfeccionar un poco el dibujo, para en cierto modo también pues buscar un poco, también en la escuela te lo propone de alguna manera como para que te encuentres una salida, ¿no? No solamente para que perfecciones tu trabajo, sino para que además te pueda servir laboralmente. Y yo dije, oye, mira, si además de perfeccionar mi dibujo, me sacan de este trabajo que no me gusta nada, Claro, pues oye, entré con esa ilusión, pero no sabía absolutamente nada de lo que quería hacer. No sabía si tirar por el cómic, por la animación, por la ilustración. Y yo creo que un poco con la orientación que tuve ahí antes de entrar, probé un par de cursos de cómic, uno el de cómic y otro el que estás enseñando en pantalla ahora mismo, el del taller, ajá. que fue lo que me sirvió para darme cuenta de que efectivamente el cómic me gustaba y quería dedicarme a él. Sí. O sea que fue un Recorda, poco descubriéndolo mientras estaba ahí en la escuela, si te claro, digo la sobre la verdad, marcha, ¿no? Sobre la marcha sobre la iba marcha, despertándote. totalmente. No, recordemos para los que hemos hablado varias veces de Steve, sobre todo cuando viene el nuevo 9 al canal a presentar novedades, ¿no? A Ujú. Ricardo Esteban, y tanto en su época en Dibus como luego posteriormente ahora con 9 sigue ese proyecto del taller, que digamos que es una publicación, un álbum, en el cual varios alumnos, ¿no? de las DIV hacen su historia, ¿no? Una historia corta y se engloban en ese volumen, que tú participaste en el de la tercera temporada, ¿no? Si no me equivoco. Efectivamente, en el tercero, en ese que Correcto. está ahí grande a la izquierda. Y claro, aparte de todo lo que se te iba despertando, ¿no? A medida que iban pasando los días y meses ahí en la SDIP, supongo que cuando viste publicado en papel tu historia, ¿no? Debería ser un momento de decir, hostia, Bueno, ya me creía ahí que era un o no, auténtico fracaso. o prácticamente no le diste importancia. La verdad que yo sí, yo me ilusiono con estas cosas mucho y a mí me hizo mucha ilusión participar en este proyecto eh, y no sé, también era un curso que no podía, o sea, no entras porque sí, simplemente pagando tu curso y punto. O sea, tienes que pasar como una especie de filtro que los profesores que te van a dar clases en ese momento validan si, Vean que hay bueno, algo pues ahí. puedes dar un poco el perfil o no. Claro. Y te hace sentir bien, claro. Ya ese es el primer, como la primera palmadita en la espalda de venga, adelante, ¿no? Con Sí. esto. Y luego ya Que no son los padres de uno que dicen, ¡ay, qué bien dibuja mi hijo! Que ya te lo dice también gente te lo de está otras diciendo otra formas. persona y además Claro, es como un premio que ya sabías, yo ya lo sabía que iba a pasar oh Dios mío, esto lo puede comprar la gente y la gente de mi entorno lo puede leer y lo puede ver, ¿no? claro, Hace ilusión eso.
claro, claro. Pero claro, de ahí a publicar el taller, a decir, bueno, pues de ahí a empezar a publicar, claro, ¿cómo fue tu aventura? Entonces, justo después ahí de Deep empezaste a ir por Ujú. sitios o se hicieron llamadas y te presentaron a gente. ¿Cómo fue tu primer contacto a decir, pues que se empezase a vislumbrar algún posible proyecto? Yo creo que se desarrolló durante mis estudios en la escuela. O sea, tanto cuando hice el primer curso de cómic como del taller, perdón. Durante esos 2 años estuve yendo al Salón de Barcelona, Ujú. al de aquí de Madrid, que había también, eh, Angulem. Creo que el segundo año ya arranqué a buscar en el extranjero, porque bueno, Fuiste a Angulema a la gracias. aventura, ahí a ver si lo escucha Sabemos, sí, alguien. efectivamente, efectivamente. Es que por suerte es lo que te decía, los compañeros que tuve en la escuela fueron un factor súper importante para que no salieras mm, de ese círculo que se había creado, ¿no? De esa especie de huracán que cuando entras, pues no, ya te dejas llevar. Dices, bueno, pues mientras tengas las facilidades y las posibilidades de entrar en llevar esta dinámica de visitar salones, de hablar con editores y demás, si te lo están contagiando tus compañeros, pues es determinante, yo creo. Entonces, sí, durante esos 2 años estuve yendo a estos festivales, sin mucha suerte, hasta que llegó la primera oferta de trabajo. Estuve como unos cuantos años intentándolo. Te diría que cerca de 4 años probablemente sin que llegase nada. Que se dicen rápido, pero Pero han de pasar, sí, eso. sí, 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 sí. Claro. Y a partir de ahí, después de esa época así complicada, donde tienes que tener la perseverancia de insistir, porque cuando te dicen 2, 3, con las veces que sean, no, ahora no es Ujú. el momento, lo sentimos, tal, tal, lo más fácil es caer en el desasosiego, ¿no? Es decir, bueno, mira, oye, al final esto no es lo mío o no es el momento. ¿Qué te hizo insistir y al final hacer ver que, mira, que habían posibilidades? Bueno, pues justo lo que te decía, yo creo que el no estar solo en esto, no estar solo fue súper importante para ver que a medida que a tus compañeros van consiguiendo trabajos, están la manera en la que tenían de hacerlo, que tú lo estabas haciendo igual, Claro, sí, ver incluso cómo había compañeros mejores que yo consideraba que eran mejores que yo en muchos aspectos, tampoco estaban saliendo, no estaban sacando nada. Era como, bueno, pues oye, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona esto. Y no lo terminé por dejar, yo creo que por eso, porque era una cosa que me apasionaba desde el momento en que lo estudié. claro, También todo lo que volví a consumir, porque también estos 2 años estudiándolo me sirvieron también para abrirme mucho como lector en cuanto al cómic. Y descubrir más allá de lo que había del cómic americano, por ejemplo, o el manga que también alguno había leído, ujú, pues me dijo, joder, es que aquí hay como unas historias muy, muy chulas, ¿no? Muy interesantes, todo lo que encierra el cómic europeo, que va más allá de lo que cuentan otras historias. claro, Y bueno, pues oye, ahí que lo estuve intentando, porque me gustaba realmente como lector, como dibujante, me gustaba y al final sí que tuve suerte. claro. Y claro, y al final, ¿cómo surgió ese Bueno, proyecto pues la que cosa, te sí, efectivamente. permitió empezar? La cosa ya fue con una editorial francesa, además que por la puerta grande tuve la suerte de empezar con Dupuy. eh, y nada, bueno, pues eso surgió sobre todo un poco por recomendación también. A base de mucho insistir, pues con uno de los profesores que tuvo en la clase, Ujú, Kenny Ruiz. sí. Le tuve, bueno, pues él en ese momento conocía gente de Dupuy y buscaban a un autor que sacara una serie. Lo que, eh, perdona, lo que los que no suene, o sois jóvenes o no suene Ujú. Dupuis, es la editorial, por ejemplo, de las magnas de Francia, o del franco-belga, mejor dicho, que publica, por ejemplo, Spirou, entre uno de sus personajes más emblemáticos, ¿no? Entre Disculpa, otros. Adrián, pero como hay gente a veces que, No, 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 si, no, por si supuesto. decimos según qué editorial, a lo mejor no sé si no se ubica, o Lo es sé, lo Deep, sé. los que veis el canal, si no suena es Deep, es la Escuela de Arte de Madrid, donde han salido autores que algunos conocéis por programas, que han salido, por ejemplo, pues Alicia Jaraba, Victoria Piner, etcétera, sé que hay autores que conocéis y habéis leído que han salido de esa academia. ¿Eh? Disculpa, ya, dejo de hacer el inciso para que la Tranquilo, gente se tranquilo. No, ubique. no, 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 no.
está Y te guay, está guay. presentan ni más ni menos que Dupuy, madre mía, tela, La verdad que sí, yo entiendo que, no sé, o sea, bueno, quiero decir, el trabajo era una serie de 5 libros, bastante tediosa, por así decirlo, no sé cómo decirlo, ajá. porque cada libro tenía 120 páginas Ostras, y ostras, ¿eh? había que sacarlo en cuestión de 2 años. De la serie que hablas es Eh, esta, ¿no? De U4, ¿no? Efectivamente, U4. U4, Sí, sí. sí, sí. Entonces, esta serie a priori era como algo que nadie quería hacer. Yo creo que me llegó un poco porque nadie Es quería que no, hacer. no me extraña porque estás hablando de ciento y pico páginas, 5 volúmenes y Sí, además los primeros sacados en 2 años. O sea, eso no lo acepta prácticamente nadie, porque además para nada, nada, nosotros, nada. y contando también con tu juventud e inexperiencia en ese tipo de proyectos, porque el autor veterano tendrá sus trucos, ¿no? Sus trucos Sí. narrativos, pero tú, aparte de que ibas practicando, tu primer proyecto profesional iba a ser una absoluta locura, como proyecto, vaya, a nivel de tiempo y de trabajo. Claro, yo creo que al final, bueno, pues a ver, esto era una oferta que no podía rechazar yo. Si te Claro, digo la claro, verdad, es que claro. por mucho que pareciera algo eh, titánico, ¿no? O algo que costase a priori, que diera vértigo, Ajá, para mí era entrar de claro. cabeza en el mercado franco-belga. Ajá, Y bueno, y lo acepté, dije, claro, mira, ya veré qué hago, ya veré cómo soluciono los tiempos. Tuve la suerte de que trabajé, yo lo único que hice fue la línea, el vale. dibujo, por así decirlo, ¿vale? Todo Ujú, lo que es storyboard y dibujo lo hice yo. ujú. Y tuve la suerte de que trabajé con colorista, con Amparo, una colorista de Granada que me ayudó. eh, bueno, yo creo que fue la guinda del pastel, fue además Claro. lo que Vamos, que, consiguió que, que esto que sin saliera a amparo, tiempo. que sin amparo hubiera sido mucho más complicado que se hubiese podido realizar. Vaya. Es que imagínate, claro, imagínate que el color lo hubiera hecho yo también. O sea, esto Claro, sí que claro, era fíjate. inviable, esto era inviable. Ujú. Y claro, encima con una historia que no es nada fácil, porque yo no la he leído porque todavía no se ha publicado a día de hoy en nuestro país, pero por lo que veo en Claro, las esto es atrás. páginas, algo posapocalíptico, concentrado mucho. Parece que Efectivamente. cada, Esto lo parece que, que... ca- que parece que cada álbum es un personaje protagonista que luego se van Ujú. juntando, ¿no? En un grupo, ¿no? Dentro de un fin del mundo o algo parecido, lo que sea, ¿no? No sé si me equivoco viendo las páginas. Sí, sí, te cuento rápidamente. O sea, la cosa es que Sí. esta serie es una adaptación de unas novelas que están allí escritas y que tuvieron mucho éxito en su día, por lo visto. Ajá, El caso es que, claro, buscaban adaptarlo a cómic y está enfocado a un público juvenil. Yo que sé, tenían como mucha esperanza en esto porque gustaba mucho entre los jóvenes, ¿no? Estas historias. ujú, Y, y bueno, pues también teníamos como esa parte de adaptación. Efectivamente, son como 4 chavales que cada uno tiene su propio álbum ajá. y luego hay un quinto álbum que es el que concluye, todas las historias concluyen en un En mismo este, ¿no? evento. En este Y se el digamos, se quinto, juntan. efectivamente, el de Vale. Cronos, empieza con el final de los cuatro. Es decir, además tenía un formato chulo que a mí me llama la atención, que es que podías empezar por cualquiera de los 4 primeros, Ajá. leerte los 4 en el orden que tú quisieras y Ah, claro, acabar claro. con el quinto. Eran como autoconclusivos, ¿no? Independientes cada uno de ellos. Efectivamente, Los sí, sí, sí. y luego sí, el último era el quinto que Y tenías ahí luego ya el cuando. último lo leía siempre como el Qué último chulo. y ya está. Y tío, ¿cómo lo hiciste, Estaba muy macho? guay. Porque claro, ya es complicado si llevas toda la vida, 40 años haciendo cómics, hacer ese poquito a esa velocidad y todo ese tiempo, de hacerlo también con un momento, que obviamente No lo sé, Mario. por mucha ilusión que tengas, no tienes el rodaje de ir haciendo páginas, páginas, páginas. Además, en un mercado como el franco-belga, que las páginas también te siguen un poco más que en otro tipo de mercados, ¿no? Sí, Se sí, te sí. hizo bola, se te hizo muy complicado. La ilusión podía más que todo y prácticamente ni te enteraste. A ver, tiraba mucho la ilusión de dónde estaba en ese momento, dónde me veía ubicado, sobre todo. Yo creo que eso es lo que me hizo no rendirme, ¿no? Claro. Y luego también, aparte, yo creo que haberme sabido organizar muy bien, tuve la valentía, se podría decir, de haber rechazado el trabajo en el que estaba. Me dediqué 100% a esto, ya dejé cualquier otro trabajo que no tuviera que ver con dibujar y dice, mira, yo tengo mis ahorros, voy a intentar tirar para adelante con esto, además esta gente pues paga medianamente bien, así que vamos a intentar solamente con esto. Me organicé bien el tiempo y creo que es muy importante también la decisión que tomé o sea, las decisiones que tomé en algunos casos a Ujú, la hora de dibujar, de no enredarme mucho en las páginas. Creo que era importante claro. aquí
tenía siempre en mente Correcto. que la primera idea que saliera, si no era algo muy mm, que me convenciera de primeras, tiraba para adelante. No sé si me estoy explicando. Ahora mismo ya no hago esto. Ahora yo ya, como tengo un Claro, único álbum en el que puedo trabajar durante un año entero, lo que sea, claro, le das. pues claro, puedo recrearme, corregir, hacer varias pruebas de una misma página, No, no, tal. Pero efectivamente, y recordemos lo que has dicho, álbumes de ciento y pico páginas, no el álbum de 50, 60, o sea, estamos hablando de una locura. 120 páginas, efectivamente, es que era una burrada. Y tiraba para adelante, decía, mira, esta página la he empezado a hacer así, funciona, para adelante. Funciona de narrativa, funciona de dibujo, me está quedando chulo el dibujo, pues tiramos. Se la mandamos a Amparo y que la colore. Así que Oye, sí, no, esa fue la decisión que tomé. Yo creo que lo mejor era eso, ir rápido, ser valiente con las decisiones que tomaba en los primeros bocetos y bueno, pues así salió. sí, sí. Mira, aquí Sara con H, artistaza que tuve suerte de poder ver en Cómic Barcelona, dice, "Bueno, qué buena pinta de los cómics, pues sí, sí, tienen pintaza. Bueno, a ver si, este recordemos, a día de hoy todavía no se ha publicado en este país, esperemos que algún día llegue, si no lo sabéis, lo tenéis Ya disponible en está. el mercado franco-belga, pero el motivo por el que viene hoy sobre todo también es para que os sale, porque claro, después de este desafío, de esa locura de desafío, pero como siempre se dice, ¿no? Si hay trenes que te pasan por la vida, tú decides si los coges o no, pero luego no te quejes, ¿no? Si luego no te vuelven a pasar. Él decidió Total. cogerlo con todas sus consecuencias y de ahí, después de esta locura, nos llegan los países de la mesa. Pues de repente nos llegan los países de Amir, publicado por Nuevo 9, hace poquísimo, hace nada, y de la mano de Adrián Huelva y de Severín Vidal, ni más ni menos, que para que no suene el nombre, es la guionista de Casa de la Arena, de La Inversión. Algunos la conocisteis con cómics en el cual dibujaba Antonio Pinel, y de repente el nuevo cómic de Severín Vidal, hoy vemos que está con Adrián Huelva, ni más ni menos. Claro, después de esta locura, esto fue justo lo que te salió al cabo de un tiempo seguido. Estuviste durante un tiempo sin saber muy bien la opción de ibas. Fue bastante seguido todo. Mm, ¿Cómo fue todo? Pues sí, estaba haciendo memoria, pero fue inmediato, te diría. Yo creo que estaba haciendo el último, el quinto de U4 y me salió esto. O sea, y esto, y mientras acababa el cómic de U4, el último, ya empezaba a hacer diseños y pruebas de Qué guay, Amir, de los qué países de guay. Amir. Así Diseños que y sí, tuve pruebas. la suerte de que fue inmediato. Diseños y pruebas. Estabas con la vorágine de fabricar páginas como quien hace chorizos ahí, claro, porque te obligaban a ello, ¿no? En un sentido de la palabra. Claro, no, bueno, a Y ver, te dicen, claro, está. prepara el personaje. Para ti debería ser, ¿no? Un soplo de aire fresco, supongo, ¿no? Sí, sí, salir de ese universo, además de algo como, porque venimos de U4, que era como un universo
una historia posapocalíptica, ¿no? De Correcto. una... Además, era gracioso porque coincidió con el COVID y trataba de una pandemia también. Así que bueno, pues Claro. oye. Y esto era como algo distinto, ¿no? Salir de ahí y digo, por favor, sacadme de esta pandemia ya. No quiero saber nada más, ni dibujar más mascarillas, ni dibujar nada, ningunos contagios más. El Es caso es que verdad. esto, pues bueno, sí, es otra historia totalmente distinta, mucho más, más costumbrista y de unos temas más, Sí, bueno, ahora más hablaremos serios, de la ¿no? temática, ¿no? Que yo de Ujú. momento no he tenido la suerte todavía de poder leerlo, aunque imagino un poco la temática, pero bueno, luego ahora nos lo confirma Adrián. Pero ni más ni menos que con Sonia Vidal, que tiene su festival como guionista. ¿Tu primer contacto fue con ella, con la guionista, con la editorial que te planteó la posibilidad? ¿Fue un poco entre todos? ¿Cómo? Pues mira, esto igual, o sea, esto igual funcionó un poco por recomendación. La verdad es que, o sea, yo creo que tuvo que ver mucho ya el recorrido que tenía con cuatro, Ujú. que no hizo tampoco mucha falta hablar sobre si sería válido o no. Pero por suerte, pues bueno, mi amiga Alicia Jaraba, ¿no? Que ya como has mencionado antes, ella estaba ya metida en su proyecto, en este que ha sacado de La Malinche. Ajá. eh, y este proyecto se lo propusieron a ella, pero como Ajá. estaba hasta arriba de trabajo y Claro. además a ella le apetecía luego escribir cosas suyas y hacer cosas de ella, pues habló de mí. Y parece que a Severín pues también le convenció, igual que Qué le guay. convencieron los de Dupuy. Qué guay. Bueno, a ver, tú lo Así dices por recomendaciones como si fuese algo menor. Si alguien te recomienda, es porque claro, realmente sabe que eres capaz de total. hacerlo y porque admira tu trabajo, porque lo que no va a hacer alguien, o Alicia o cualquiera, es recomendar a alguien y al final quedar mal ella misma o cualquier otra persona que recomienda a No, por cualquiera, ¿no? supuesto. No no lo estoy diciendo Correcto. como algo negativo, sino Sí, sí, que sí. el origen fuese que, oye, todavía, pues bueno, por suerte o yo qué sé, por cosas de la vida, pues nadie ha venido a mi puerta. Ajá. Oye, que nos gusta cómo dibujas, dibújanos esto, ¿no? Ha sido como, ¿conocéis a alguien que pueda cuadrar con esta historia? Y entonces siempre ha sido como el boca a boca. Que no Claro, digo que sea algo malo, es lo que te digo, pero es como ha surgido. claro. Claro, y cuando te plantearon el proyecto, supongo que dijiste, ostras, qué bien, temática, como te has dicho, ¿no? Temática diferente, otra historia, te atrajo de seguida. ¿Tuviste entonces Mm. contactos con Severín un poco para cómo enfocar el tema? ¿O es de estas guionistas que te da el guión y te deja trabajar a tu aire y no interviene? Bueno, a ver, claro, una cosa es primero la búsqueda de lo que hablábamos, ¿no? De los personajes, de los primeros diseños, de cómo ella percibía a los protagonistas, al mundo, lo que quería transmitir. Creo que ahí sí que evidentemente tiene ella cosas que decir. Eh, Claro. y luego, una vez entramos en ya la creación de la historia, sí es verdad que es una guionista que, en mi caso, no es el resto de dibujantes, de autores, pero en mi caso sí que me dio bastante libertad. Eh, sí me gusta una manera que tiene ella de trabajar, que es que te indica muy bien lo que está ocurriendo en cada página. Ya. Hay otros guionistas que sí que tiran mucho con el guión así escrito por secuencias y ahí se las apaña el dibujante para hacer lo que ocurre en una secuencia en una página o en 10, lo que el dibujante vea. Pero esa versión sí que es verdad que señalaba mucho y muy bien por lo que quería que ocurriera en la página 3, en la página 4, en la página 5. Entonces eso se agradece muchísimo. Pero sí, que luego pues, oye, no ponía mucha pega. Le solía gustar. Yo quiero pensar que es porque le gustaba. No, Luego, no, es no destacar. A ver, lo normal es que, por ejemplo, una guionista o un guionista que tenga su larga trayectoria y tenga aquel dibujante o dibujante que en aquel momento pues ya lleva unos cuantos proyectos con él, quizás es más normal que dije, bueno, sí, ya sé cómo trabaja, tal, porque a ti quizá podía ver tu trabajo, ¿no? En el 4, etcétera, pero no había trabajado contigo, ya dice mucho de ella, como usted que claro. te marcaba unas fotos, pero luego te dejaba hacer el antojo. Y claro, ¿cómo fue un poco? Porque tiene pinta de que hay un protagonista que está en el título, supongo, pero es una obra también bastante Ujú. coral. Veo varios personajes, veo al menos lo que parece, tema de inmigración, Ujú. familias, tema social. ¿Qué nos podrías decir sin spoilear? Que no, yo tengo claro que lo tengo que leer, pero ahora a lo mejor hay gente en Sí, el chat, sí, sí. ahora en directo o luego en diferido, que está indeciso o indecisa. ¿Qué les podemos decir que se va a encontrar en los países de Amir? Bueno, está muy bien, o sea, tenéis que leerlo porque es un cómic que habla de cosas muy interesantes, de cosas muy que nos tocan de cerca.
Sobre todo, evidentemente, lo que tú decías, ¿no? Amir, que es el protagonista, que es un refugiado sirio, está en Francia en este momento, donde transcurre la historia. Sí. Y bueno, pues por un accidente se queda sin la casa donde estaba alojado, ¿no? Donde estaba refugiado. Entonces aparece efectivamente el personaje de Solange, que es esta mujer que hay aquí en estas páginas, Ajá. y decide, porque es como que crea una especie de vínculo, una noche que está hablando con él y tal, se siente como muy cómoda con él hablando y le da como cierta ternura, ¿no? Lo que le está pasando y empatiza. Entonces, cuando ocurre esto, pues le propone a su familia acogerle en su propia casa. Ujú. Todo esto que estoy contando es el principio, ¿eh? No estoy spoileando Correcto, ni correcto. nada. Entonces, esto aquí es donde empieza la historia y, bueno, pues básicamente los temas que toca, aparte de la inmigración, temas de racismo, habla mucho, yo creo que de la búsqueda del hogar, la búsqueda de dónde sentirse uno, sin tampoco querer meterme yo mucho en cómo funciona, o No, sea, no, como lo que crearse una siente vida, un refugiado. crearse un proyecto de Mm. vida, crearse un proyecto de vida y tener una vida. Efectivamente, Sí. sí. Ujú. Y buscar un poco también, pues bueno, cuál es tu hogar, ¿no? Cuando lo has perdido todo, a lo mejor, hacia dónde tirar, o qué es lo que te queda, y dónde perteneces, ¿no? Cuando en ningún sitio parece que te están yendo bien las cosas, pues dónde te puedes sentir en familia, por así Claro, decirlo. claro. Y en cuanto a los personajes, lo que dices, es verdad que aparecen como muchos personajes, prácticamente porque todo se desarrolla dentro del núcleo familiar de estas, Y una cosa que de me llama estos la personajes, atención, que nos ¿no? lo comentó Ricardo también, se habla de comida, de gastronomía, incluso hay páginas También, que sí. son recetas, También. ¿no? Claro, claro. Estamos obviando, efectivamente, que habla mucho o sea, hay un marco de recetario y de comidas como muy llamativo, porque Joder, precisamente, claro, existe esa coincidencia de que a Mir le gusta y se le da bien cocinar al protagonista y la familia pues tiene un restaurante. Entonces ahí claro, también pues se desarrolla una joder. trama interesante dentro de la historia. Y Ese tipo de efectivamente, páginas, este tipo de páginas. ese tipo de páginas Ujú. a ti te daban más pereza, te gustan porque eran un soplo de aire fresco y de descanso Sí, también, ¿no? sí, sí, Porque sí. quieras o no. O sea, ¿te alegrabas cuando tocaba esa página o decías, ay, no, toca esa página? Ah, A sinceramente. mí, a mí me gustaba, a mí me gustaba porque era no tenías que pensar mucho, se olvidaba el Adrián narrador, desaparecía Correcto, y se ponía a dibujar platos y a dibujar comida. claro. Entonces eso era gracioso. Y cuando tocaban esas páginas era bastante más agradable. Y lo que Tenía que dijo Ricardo, ¿no? pensarlo. Que son recetas reales, no son inventadas, que estas recetas existen, Son ¿no? reales, sí, sí, Hostia, qué guay. efectivamente. Joder. Además que lo quisieron hacer así en el momento en el que el cómic o la historia aparecía Ujú. en doble página, pues Ajá, aprovechaban y hacían como esa simulación de que era el joder, cuadernito que tenía el protagonista, ¿no? joder. También, obviamente, aparte del trasfondo social, ¿no? El tema de migración y todo eso, también por Y imágenes efectivamente. veo tema familiar, ¿no? Quizás eso de que ese famoso dicho que en todas las familias cocinabas, ¿no? Todas las familias tienen sus cositas, ¿no? Sí, sí, Y sí. supongo que también Hay veremos mucho. temas familiares, ¿no? Por en medio. Hay conflictos entre varios personajes de la familia, efectivamente. Sobre todo por esto, por el tema de la inmigración porque, Ujú. bueno, pues por desgracia allí en Francia tienen esto como muy, muy vivo, ¿no? El tema del Ajá, racismo. Y, y bueno, pues eso, es algo que toca muy bien correcto. y que lo gestionan muy bien No, obviamente es eh, un tema que Severin. claro, es un tema social que, por ejemplo, aquí nosotros, obviamente, como en cualquier otro país, siempre causa Ujú. debate, ¿no? El tema de la inmigración, pero que Francia lo vive desde muchos años, porque nosotros no nos equivoquemos, la inmigración que vivimos hace 2 generaciones fue la propia dentro del mismo país, ¿no? Gente de unas regiones del país que iba Justo. a otras zonas del país. Ellos, Ujú. en cambio, tienen segunda y tercera generación de inmigrantes de otros países, de otras fronteras, ¿no? Con lo cual, en ese aspecto están mucho más avanzados que nosotros a nivel de lo que es la experiencia, ¿no? De convivir con ese fenómeno social que es la Ujú. inmigración. Y obviamente es un tema que tendrán mucho más arraigado que, por ejemplo, nosotros, que nos pide un poco de... Yo, por ejemplo, como catalán, y siempre digo, la mayoría de los catalanes somos hijos o nietos de extremeños o andaluces o tal, ¿no? Ahí no, Sí. ahí conviven con gente. Solo hay que ver, por ejemplo, a día de hoy, la selección francesa de fútbol, por ejemplo, ¿no? Y es claro que a Ujú. nivel geográfico es lo que hay. Pero aquí, por ejemplo, Javier, de hecho, cuando avanzó, porque Ricardo Esteban vino el mes de enero, avanzarnos el primer semestre,
Y cuando avanzó lo que venía este año con ese cómic me picó el gusanillo. Yo tuve claro que quería. Pero Qué guay. a partir de ahí, a medida que ibas haciendo tus viñetas y tal, todo el proceso, porque claro, el guión lo tenías, sabías un Ujú. poco hacia dónde tenía que ir un poco la narrativa y tal, pero tanto el tema de distribución de páginas, el tema del protagonismo de cada uno de los personajes, y sobre todo también una cosa que me llamó mucho la atención, el tratamiento del color. ¿Todo eso lo tenías claro al principio o también fuiste, a medida de lo largo del proceso, pues ibas descubriendo, ibas probando, ibas decidiendo? Bueno, en cuanto a la estructura, o sea, mi manera de trabajar en cuanto a hacer las páginas es sobre todo hacérmelas todas de golpe a nivel storyboard, ¿no? Hacerme los bocetos, cómo van a ir compuestas las viñetas, las páginas. Eso sí que quería dejarlo de las primeras etapas de producción del cómic, quería dejarlo cerrado. El tema de diseños de personajes, la caracterización, yo qué sé, los peinados, cómo visten, los tatuajes de este personaje, por ejemplo. Eso sí que era algo que había estado hablando previamente con Severín y que, bueno, pues que eso sí que se quedó cerrado prácticamente desde el principio, antes incluso de hacer las páginas. Qué Es guay. importante. Y luego ya lo del color sí es verdad que es una cosa quizá definí como los escenarios donde más iba a aparecer la familia, que era a lo mejor el restaurante, la casa, todo eso, pues sí es verdad que yo me lo suelo organizar primero como me hago mi mapa de cómo funciona el, el espacio en sí, ¿no? O tengo alguna referencia 3D o algo así para tenerlo, para que al ser un escenario que va a aparecer muchas veces, pues lo tengo como ya preparado, ¿no? Claro, claro. Y luego, pues ya sí es verdad que en esos momentos sí es verdad que dejo como el color zanjado y según el momento del día, cómo Ujú. funcionaría, porque bueno, al ser interiores, yo creo Claro. que más o menos funciona siempre igual. Y los exteriores iba un poco improvisando, si te digo la verdad, ¿no? Sí. Escenas como Sí, esa bueno, que hay te escenas, cuento por aquí, ejemplo, como esta que están en el jardín, ¿no? Que es el ocaso, ¿no? por Del ejemplo, sí. atardecer, ¿no? O esos Eso momentos era con rosa. probar, Sí, probar, probar. claro, Había esa página mejor, me recuerda que empecé haciéndola como con unos tonos más azulados, todo como claro. muy azul y Sí. bueno, pues con los compañeros que trabajaba entonces en el estudio me decían, esto del todo no funciona, es como demasiado chillón, tal y cual. Esto al Ahora final, ir probando, bueno, ¿no? pues es ir También de probando momentos a justo. pleno día, también luego tienes momentos más Claro. nocturnos, ¿no? Como estos de Ujujú. aquí. Aquí, Sí, por sí, sí. ejemplo, Sara Gonache, no artistaza, mira, no puedo entrar en tus directos, me creas necesidades constantes, ya lo quiere comprar. Felicidades por el dibujo, la Qué tía, el bien, qué color, bien. se ve increíble, ¿no? Se felicita también por cómo está todo. Muchas Y gracias. se viene una curiosidad, ¿se viene de las que no quería ver ninguna página hasta que estuvo acabado? ¿O lo ibas pasando páginas a medida que ibas haciendo? ¿Cómo, cómo? Perdona que no te he oído. A la guionista, a Celine, ¿le ibas Sí. pasando páginas a lo largo que ibas haciendo? ¿O era de aquellas que no quería ver nada que estuviese acabado? ¿Cómo No, era eso? no, sí, 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 sí. Sí, esto hay que hacerlo. O sea, si no, mal. Severín tiene que dar el visto bueno, tanto Severín Claro, como el editor en este claro, momento. claro, editor sí, claro. Eh, Efectivamente, esto hay que. Además, aunque no lo pidan, a mí es una cosa que me gusta ir haciendo, porque luego llegan sorpresas. Luego te ves Correcto. con las páginas acabadas, con un porrón de páginas hechas y empiezan a salir pegas que no es nada agradable luego tener que volver atrás y corregir. Entonces, Que a veces cada empezar de mes, cero, depende de la efectivamente, página que cada sea. 15 días, cada mes, a mí me gusta siempre enviar páginas para que lo tengan. Qué guay. Y bueno, y no nos equivocamos, a pesar de que obviamente, tanto para ti como para la mayoría de los autores, uno de Sí. los, digamos, objetivos prioritarios que os creáis para intentar dedicaros a eso y vivir de eso es entrar al mercado franco-belga. Supongo que la noticia de que ahora Ricardo Esteban lo publique en España, ¿no? ¿Veis? Te hace una ilusión especial también, ¿no? Que sea tu primer álbum completo, tu cómica dibujado por ti al completo, Hombre, que puedan ver la gente de aquí, ¿no? Supongo. Hombre, imagínate, claro, esto es, yo venía, ya lo has visto antes, ya hace cinco tomos en Francia, Claro, te habías pegado una eh, currada de miedo y tus amigos decían, pero y que no nada, vemos claro, nada, que no has o sea, publicado yo nada. Y había, sí, sí que he además publicado. que esta gente en Francia, pues claro, bueno, en Francia y aquí en España también, pero quiero decir, yo tenía la referencia de Francia de que mandaban cajas llenas, cuando lo publicaban, te mandaban una caja a casa con 15 20 libros.
Y claro, pues eso, yo digo, bueno, pues esto para familiares, ¿no? Para amigos. Empiezo a dar uno a cada uno. Imagínate cuando llegan las 4 cajas de los 4 libros Imagínate. y a ver, empezar a dar eso. Eso, claro, pues bueno, pues la gente lo agradece, pero claro, no me lo puedo leer, ¿no? Me decían, porque no entiendo, Correcto. no controlo tanto el francés como otros idiomas. Y era una pena que simplemente se quedaran con el dibujo, con a lo mejor una dedicatoria que les podía hacer, y yo sé que lo agradecían, pero es algo que a mí me quedaba esa espinita. Y cuando me enteré que Ricardo lo iba a sacar en Nuevo 9, pues oye, fue una alegría tremenda, Claro, porque claro. este sí que... En este, además, es lo que hablábamos antes, cuando en la serie anterior, terminaba a lo mejor alguno de los álbumes en los que no estaba del todo contento con el acabado, porque era algo que iba muy a trompicones y tenía que salir sí o sí en una fecha. Aquí pude dedicarle muchísimo cariño, mucho mimo, y que esto sea como lo primero que vayan a leer mis personas cercanas, Claro, claro. pues Los que me te hace más conocen de hace ilusión años, aún. los que te conocen Claro, desde hace muchos años. Es así. me hace especial ilusión porque, oye, esto lo hice con muchísimo tiempo, con muchísimo mimo pues bueno, pues tenía ganas de que lo disfrutaran tan bien como lo disfruté yo. Pues eso. No, y aparte en una temática que los que conocemos a la guionista desde hace tiempo, ese tipo de Sí, temáticas se le dan de geniales. Es su gran especialidad tocarnos la patata con temas que de una manera u otra, con unos u otros, nos sentimos identificados, ¿no? O recordamos haber visto o vivido en algún momento. Pero antes de la siguiente pregunta, debido al hecho que se publica aquí, un inciso también en el tema del proceso creativo que me he olvidado antes y que quería preguntarte, era que veo páginas también donde prácticamente todo es narrativa visual, a muchas sí, es páginas verdad. que van pasando Ujú. sin bocadillos, tal. Eso a mí me encanta, sobre todo en según qué momentos que te quieren explicar según qué cosas, sobre todo cuando son sentimientos, sensaciones, ¿no? Que se te lo expresen simplemente con imágenes, a mí me encanta. Esto es algo que tú te proponías, era también instintivo, Severín, como tú has dicho, ¿no? Dependiendo, te decía de esto, pero por ahí, pero luego no te decía el número de páginas o lo que sea. ¿Tú eras algo que tú Mm. misma te planteabas, decir, esto quiero que explicarlo sin bocadillo, esto aquí, o te salía también instintivamente sobre la marcha? Bueno, esto es verdad que, claro, desde un momento al principio siempre te suelen decir que, lo hablamos entre los tres puntos que en los que participamos, ¿no? En el proyecto, tanto Correcto. editores, guionista y dibujante. Entonces, hablamos de el número de páginas que tiene el cómico que debería tener. Mm, ¿Qué ocurre? Que hay como a lo mejor una secuencia que tiene un texto ya estipulado por la guionista, en este caso Severín. Me dice, va, tiene que suceder esto, no sé qué, y tal y cual. Y llega un momento en el que te das cuenta cuando has hecho esto, el storyboard, que faltan páginas, ¿no? Dices, vale, lo he comprimido todo quizá demasiado, ahora lo tengo que estirar. Y bueno, lo que puedes contar, a lo mejor en pocas viñetas, pues se te ocurre dedicarle una página más o unas viñetas más para despedir esa escena, para desarrollarlo un poco introducirla. más, ¿no? Claro, utilizarlo, sobre todo me gustaba utilizar algunas partes como transición entre una escena y otra para que, pues, cuando a lo mejor Severin no me estaba diciendo nada a nivel diálogo, pues yo poder también contar un poco lo que, lo que había sucedido, ¿no? Entre Claro, el antes y después. Entonces, yo creo que era un poco también, claro, evidentemente yo esto lo hacía preguntándole antes a Severín, diciéndole, oye, ¿esto qué tal? O aquí esto, estás contando que sucede esto, ¿qué te parece si antes de entrar en diálogo, antes de entrar en cualquier cosa, meto como esta cantidad de viñetas mudas para claro, introducirlo, para que refuerce cierto evento que ocurre en la historia, tal, y tirábamos para adelante con eso. Entonces, sí, era un poco ir viendo, pero son decisiones que tomaba sobre todo, como te he explicado antes, al principio. claro, claro, Quería dejarlo todo como muy cerrado al principio para luego no modificarlo lo menos posible. claro. Y bueno, y lo que conlleva, bueno, aquí se ha dicho que es que entrar los días es peligroso, pues pero dice, sí, los lunes son muy peligrosos. Y sabe que no es la única que me pasa, ¿no? Era, que me vais a hacer sentir culpable, me cachi de... lo que es bonito tiene buena pinta, es bonito y tiene buena pinta, no hay que darle más vueltas. Y bueno, lo que conllevaba, y no quiero enrollar, lo que conlleva también publicar
en tu país de origen, ¿no? Porque no sé si ahora estás residiendo más aquí o es de los que se ha ido a Francia y prefiere estar más en Francia. No, no, ¿Cómo lo no. ibas a decir? Lo ha dicho como eres de esos, ¿no? Que prefiere. No, porque tengo varios otros que han venido y a lo mejor llevan 15 años viviendo Sí, sí, ahí, sí. desde Sí, que es verdad empezaron que a hay montar. gente que, bueno, Y yo hay por gente que desgracia, prefiere, pues ¿no? lo prefiero. Que prefiere quedarse, ¿no? Y seguir aquí, ¿no? ¿Tú eres de los que Sí, no, todavía no, prefieres no, estar además, aquí? ojalá, yo sí, yo estoy en Madrid. Ujú. De hecho, U4 me pilló viviendo en Barcelona, pero el Ujú, resto, como, bueno, si soy de Madrid, y lo llevo ujú. aquí viviendo en Madrid. Muy bien. Estoy trabajando aquí en Madrid. El caso, que sí, me parece, o sea, creo que lo de irte a Francia es algo que ojalá pudiera en algún momento experimentarlo, o hubiera podido, a lo mejor ya no, pero hubiera podido porque sí es verdad que te hace como desenvolverte muy bien a la hora de comunicarte con ellos, de Claro, el entender idioma sobre todo, claro. ciertas cosas, sobre todo. Correcto. Creo que Correcto. eso, Y porque bueno, por otra cosa yo no lo veo. O sea, a mí me gusta mucho estar con los míos, ujú, permanecer. Me gusta mucho la comunidad que tenemos aquí, los autores, correcto. y Sí. irme a cualquier punto que no sea este hogar mío, ¿no? Pues me, me desestabilizaría un poco, yo De creo. verdad. Aunque no te creas, que en Francia ahora también hay tantos autores nacionales también que difícilmente encontrarías solo también, ¿eh? Te digo también, Alguno habría, sí, 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 es alguno correcto, habría, hay efectivamente. unos cuantos. Y bueno, pero por suerte pues, todavía estás con nosotros y eso te permite también hacer sesiones de firmas en nuestro país. Ahora, por ejemplo, ya han anunciado que el jueves mismo estás en Omega Center, ¿no? Si no me equivoco, para Este quien quiera alguna jueves, firmita o charla, etcétera, ¿no? efectivamente, este jueves a las 7. Y bueno, pues ahí estaremos. Es la primera presentación que voy a tener Claro, es lo que iba a de preguntarte, los porque países de AMIR. En Francia debes estar acostumbrado a haber ido ya a sesiones de firmas o alguna presentación y tal, Sí, pero en aquí en Francia España debe tuve, ser algo nuevo, ¿no? Para ti. totalmente, en Francia tuve bastantes, claro, con U4 me estuve yendo a unos cuantos de eventos, tanto presentaciones como festivales y demás. Y con este es la primera vez que lo hago aquí, efectivamente, es que antes no ha Qué salido guay, nada. Antes no ha qué guay. salido nada. Entonces es la primera vez en España y además, como empezamos presentando los países de AMIR, es este jueves, o sea, es Ya, qué el guay, primero de todos. Mm. qué chulo. Y bueno, y Así que allí dentro, espero ver gente. los que seáis de Madrid o los que podéis estar en Madrid este jueves, ya lo sabéis, tenéis posibilidad de conocer en persona, cruzar chucharla y luego si queréis alguna firmita en vuestro ejemplar, lo tendréis el día 9 jueves a las 19 en Omega Center, en Calle Estrella, si no recuerdo mal, ahí en Madrid. Efectivamente. Y vamos, ahí está George, estará George por ahí aparte también y todo el personal de Albacete que son majísimos. Y Ujú. bueno, sabemos que esas cosas también en las agendas a veces se confirman unos pocos días antes, pero supongo que estará previsto a lo largo de este año, ¿no? Que todavía queda más, todavía más de la mitad de año, que a lo mejor en los próximos meses podamos ver a Adrián en algún evento, en algún salón o alguna feria para tus seguidores, ¿no? Que quieran saludarte persona, ¿no? O tener una firmita. Seguro que sí. Sí, Sí, tengo también otra tienda aquí en Madrid, que está hablándolo con ¿ves? Ricardo además. Me parece Muy que es bien. el 30 de mayo, ya por si Ajá, acaso, si este jueves muy bien. hay gente que no pueda, hay otro día en mayo Bueno, perfecto. que estaré Dilo que lo presentándola sepa la gente. y 30 de mayo, dedicándolo. ¿dónde? Sí, 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 el 30 de mayo en Arte 9, en Arte En Arte 9. 9, Tiene perfecto. O dos, sea, me parece que tiene dos sedes, pero no recuerdo cuál de las dos sí, es. sí. Pero Otra bueno, librería igualmente bueno, yo acudo. tanto en tus redes como sobre todo las de 99, que se lo ocurran mucho, Sí, obviamente sí, sí, estarán sí. informados si lo seguís y podéis ver también todos los detalles, Sí, eso eso es seguro. lo más próximo y bueno, pues veremos. Al final esto es donde el editor te lleve, ¿no? Sí, Te presente. correcto. Así Bueno, que ahora sí. también es verdad que ahora en nuestro país viene el desierto de junio, julio, agosto, que prácticamente no hay eventos, solo hay uno en Galicia, Viñetas, pero luego en septiembre, Ujú. octubre, noviembre vuelve la locura de los salones y tal, y veremos a ver si. Pero igualmente, obviamente, 99 que lo hace bien y tanto Adrián también sumo, en sus redes los irán poniendo al día Sí. de nuevas prestaciones, nuevos eventos. Y bueno, tu primer proyecto publicado en España, tu primera historia que has podido disfrutar, ahí en España, perdón, en Francia, tu primer proyecto que has podido Ujú. disfrutar plenamente, porque el otro, a ver, tu primer proyecto y también te haría ilusión, pero también lo sufriste por los plazos, la dimensión y tal. A Sí. día de hoy, Adrián está envuelto en algún otro proyecto. De momento no hay nada confirmado y es una época de tranquilidad y para, sobre todo, promocionar esos países también, por supuesto. ¿O cómo está Adrián a día de hoy? No, 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 ojalá, la verdad que has dicho lo de época de tranquilidad y mira, no sé, ojalá. No, es una época en la que estoy trabajando muchísimo porque Muy bien. estoy efectivamente en otro proyecto. eh,
con otra editorial Lo que no de se puede decir, no lo Valles. digas. Con Sí, lo que sí, no no, se no, puede no, decir, no lo hay digas. problema, no hay problema en decirlo. Es Dracú se llama, pero es como una de las editoriales que forma el grupo de Bambú, que es Sí, Gran Angle correcto. y otras, Sí, otras cuatro, me parece. qué guay. Pues esta es una de ellas. Es una historia, además, que tengo muchas ganas. Ajá. eh, También con un guionista, con Julian Frey. Muy bien. Y es una historia de ciencia ficción que me apetece Hostia, mucho otro registro otra utilizar. vez, ¿eh? Te Es mola, ¿eh? que es Estás totalmente teniendo distinto. suerte porque puedes probar diferentes registros, no te Es encasillas en totalmente uno. distinto, sí, y Qué guay. me apetecía porque, bueno, pues al final, eh, otra cosa es que te ofrezcan algo y digas, mira, no me siento cómodo, ¿no? Haciendo este tipo Bueno, de historias y no lo voy a hacer, porque me ha pasado que me han ofrecido a lo mejor algo más bélico o cosas con las que no me siento del todo cómodo dibujando, correcto. pero esto me apetecía mucho y estamos en ello. Qué Así que guay, qué bueno, ahí guay. estamos. El trabajo de profesor, luego vengo a casa y me pongo a dibujar, es Vamos, no de parar todo de menos hacerlo. aburrido. ¿No? El día. No, 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 no. No, Pero eso, eres eso, joven, me cachi. Tu edad se aguanta todo, me cachi. eso Ya te, parece, eso ya te, parece, ya, eso ya parece. te llegará como a mí la edad de quejarte de todo, de todas las partes del cuerpo y que no Nada, puedo con nada, mi vida. nunca. Siempre hay buen momento para quejarse, Montu. Por ejemplo, por ejemplo. No, y ahora fantaseemos, ¿eh? Fantaseemos, porque obviamente Sí, no sabemos de nuestra vida lo que sea dentro de 10 años, ni siquiera lo que va a ser mañana. Pero fantaseando, ¿cómo se imagina Adrián dentro de unos años? Dibujando, quizás acabe ya y quiera probar otras disciplinas artísticas o otros proyectos vitales. Se imagina con las botas puestas, dibujando hasta el fin. no, sí, Obviamente sí, siempre dependerá de los editores y de los lectores, ¿no? Que sigan sí. dos obras, ¿no? Pero si eso se produciese, podemos tener a Adrián para mucho tiempo. A ver, yo espero que sí. A mí, por mi parte, sí. Esto no depende solo de mí, es lo que tú has dicho, Claro. pero por mi parte, desde luego, voy a estar ahí siempre. Además, es algo que a mí digamos que yo creo que ya el techo en cuanto a ilusión, quiero decir, Ujú, no otra cosa. O sea, lo que más me haría ilusión es hacer algo mío, ¿no? De mi propio guión también, porque hasta ahora siempre he estado trabajando como con claro, guionistas y esto, pues sí es verdad que es algo que me apetece. claro, Mientras tanto, pues oye, si no saliera nada, si no funcionara por ahí, pues tengo el trabajo ahí en la escuela, ¿no? En las DIC, que transmito mis conocimientos a otros chavales, igual que hicieron conmigo. Así que, pues, correcto. si no, ahí me veo. Y al final es siempre quedarme en este entorno artístico, ¿no? De dibujante. Y, Correcto. oye, yo encantado, me encanta. Qué guay, qué guay. Pues la verdad, ha sido una gozada. Te tengo que tenía ganas de conocerte y nos explicas un poco gran parte de los. Sí, Gracias por el esfuerzo de recién salido el curro, venir y corriendo para estar aquí con nosotros. Cena tranquila ahora si puedes, sí, mira. o acomódate en el sofá, lo que sea, si el trabajo te deja, el otro trabajo te deja el Ahora otro vemos, sí, proyecto, sí. y así desconectas un poquillo. Pero nada, mil gracias por el esfuerzo de haber venido a estas horas. Esperemos que sea la Nada, primera de joder. algunas más, que en el futuro podamos volver a coincidir o en persona en algún evento aquí entre las cámaras y hablando de esto y más proyectos, lo que se tercie de Ojalá. verdad. Sí, ojalá nos podamos ver más. Yo encantado. Sí, sí, Muchas hombre. gracias por todo, Montu, No, no, gracias y a ti, nada, coño. gracias por la charla. Y ya lo Ha sabéis, sido Los muy guay. Frailes de Amir, publicado por 99, ya disponible en vuestra librería. Y los que seáis de Madrid o podéis estar en Madrid, este jueves a las 7 de la tarde en el Center y el día 30 también estará por ahí haciendo filmitas. O sea que ya lo sabéis los que Todo podéis. vale. Adrián, mil gracias, de verdad. Una gozada y Gracias lo a ti. dicho, que sea la primera de varias. Un abrazo muy fuerte. Descansa Chao. ahora, descansa ahora que te dejamos. Igualmente. Chao, Chao. buenas noches. Chao.